con sus palmas que lo ama. Dígale gracias. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Te amamos, Rey. Te bendecimos, Señor. Y te damos gracias, Señor. Toda la gloria y toda la honra es para ti, Señor. Te amamos, Padre. Te bendecimos. Reconocemos que tú eres Dios y que no hay otro como tú, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu presencia en este lugar. Gracias, Señor, por cada alma, por cada familia que se representa en este lugar. Gracias, Señor. Gracias por lo que tú estás haciendo y lo que seguirás haciendo en nuestras vidas, Padre. Te bendecimos y te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Y toda la iglesia dice, los niños salen en orden y los adultos saluden a uno o dos por ahí en amistad. Y dígale qué bueno que viniste. Gracias, Señor. Te amamos. Te honramos. Gracias, Dios. Gracias. Después tome su lugar, póngase cómodo. Gracias. Vamos a pedirle a la gente que ponga su celular en mudo o en vibrador, y si alguien necesita ir al baño, vaya ahorita, porque vamos a ponerle seguro a la puerta. Amén. Amén. Es la nueva regla de libertad en Cristo. Vamos a ir a la palabra de Dios. ¿Alguien vino anoche de los que están aquí? Bueno, pues oren por mí para que Dios me dé otra revelación, otro mensaje para ustedes. Ayer estuvo tremendo, ¿verdad? En la noche hubo un evento aquí en la noche para los que están en INSTE, y pues ya los de INSTE ya no se fueron y ya nos quedamos todos aquí en la noche. El servicio estuvo fenomenal y este va a estar mejor, ¿no? Pero de todos modos, nomás les digo lo que pasó anoche. Y vamos a ir a la palabra esperando que el Espíritu Santo nos hable y que el Espíritu Santo nos abra y nos alumbre, ¿verdad? Como decíamos, los ojos de nuestro entendimiento, y que podamos ir nosotros al siguiente nivel, ¿verdad? En nuestra relación con Dios. Que dejemos de batallar ya, ¿verdad? En nuestras fuerzas, ¿no? ¿Cuánta gente a veces dice, es que no puedo, ¿verdad? Usted conoce gente que dice, es que no puedo, pastor, es que no puedo dejar el vicio. Otros dicen, es que no puedo dejar de gritarle a mi esposa. Otros dicen, es que no puedo dejar de gritarle a mis hijos. Otros dicen, es que no puedo obedecer a mis papás, ¿verdad? Y ¿sabe qué? Le digo algo, con todo el dolor de mi corazón, son puros pretextos. Porque usted ya conoce la palabra. Usted ya sabe lo que Dios espera de usted y lo que Dios quiere de usted. Eso significa que cuando usted dice no puedo hacer un cambio en mi vida, significa que la carne es más fuerte en usted. Y para que eso pueda cambiar en nuestras vidas, lo único que tenemos que hacer es ir al Padre y decirle, Señor, no puedo. Amén. No puedo cambiar, no puedo hacerlo. Pero ir verdaderamente al Padre con un corazón sincero, en humildad, en sinceridad, y yo le garantizo que va a haber un cambio tremendo en su vida. Amén. Porque Dios quiere que tú puedas en todo. Amén. Todo. O sea, Dios te quiere dar la victoria en cada área de tu vida. En cada circunstancia y cada situación, Dios te quiere dar la victoria. Pero muchas veces nosotros, muchachos, no la tomamos, ¿verdad? No tomamos esa victoria, no tomamos esa responsabilidad. ¿Sabía usted que hay mucha gente, muchachos, que no se convierte al Señor porque sabe que hay mucha responsabilidad?
Usted sabe, usted conoce gente que no se convierte a los caminos de Dios porque no quieren cambiar y no quieren dejar su manera de vivir. Ellos están más a gusto, ¿verdad? Sin que la palabra los confronte, sin que la palabra los enfrente, ¿verdad? Y dice la gente, no, yo mejor prefiero esta vida, yo mejor vivo de esta manera. Y hay mucha gente, muchachos, que no cambian porque no le creen a Dios. O porque a lo mejor conocen gente en las congregaciones, muchachos, que no llevan una vida recta. He escuchado a mucha gente que dice, ¿y para qué me convierto al Señor? ¿Para ser como esa persona? Y digo, ay, caray. ¿No? O sea, está bien tremendo, pues, porque nosotros tenemos mucha responsabilidad. Los que ya conocemos, los que ya entendemos, los que ya caminamos con Dios, muchachos, tenemos la obligación de brillar, de ser buen testimonio, de que la gente hable bien de nosotros. Y no para vanagloria de nosotros, porque Jesucristo dijo, aguas cuando hablen bien de ti. Aguas, ¿verdad? Pero lo decía el Señor, ¿por qué, muchachos? Por el aspecto del orgullo, ¿verdad? Por el aspecto de la soberbia, porque al ser humano le gusta que hablen bien de él, ¿sí o no? ¿Verdad? Le gusta que hablen bien de él, que digan cosas buenas de él, pero el Señor dice, aguas, tranquilo, porque cuando hablen bien de ti, dice, vas a tener problemas. Vas a tener problemas en tu corazón, vas a tener problemas en tu estado, ¿verdad? De ánimo. Entonces, es bien importante, muchachos, que nosotros aprendamos a caminar en sencillez, en humildad, pero en el temor y temblor de Dios. En el temor y temblor, en el hacer el hacer, muchachos, lo que nosotros sabemos que le agrada a Dios. Usted y yo sabemos que le agrada a Dios. Y si ya estamos dentro del redil, ya estamos aquí adentro, es porque nuestras vidas tienen que ser distintas. Amén. Y ese no puedo, usted tiene que llevárselo al Señor y decirle, no puedo, Señor. Y sé que te estoy ofendiendo y sé que estoy haciendo algo que no te agrada a ti. Pero no puedo hacerlo, Señor. Y si usted se acerca con un corazón verdadero, es más, hasta le firmo que Dios lo va a cambiar. Dios lo va a cambiar. Amén. Dios va a hacer algo en sus vidas. Porque ahorita, muchachos, la gente necesita allá afuera que tu luz brille, pero que tu luz sea verdadera. Que tú alumbres a la gente que está allá afuera. Es más, ponte a pensar, ¿cuánta gente en nuestra familia, en nuestra parentela, a lo mejor, muchachos, cuánta gente no se ha convertido al Señor por nuestro testimonio? Que dicen, no, mejor sigo en Egipto, ¿verdad? O sea, no saben lo que dicen, pero muchos dicen, mejor sigo en Egipto, mejor sigo con la rachera y la tecate. Ahí me va mejor y nadie me dice nada y nadie me juzga. Nadie me está diciendo nada. Y al contrario, yo veo que muchos creyentes se convierten a Egipto de repente. Se convierten y se meten con la rachera y con la tecate. Y los que no son creyentes ven el testimonio del creyente y dicen, no, pues mejor me quedo aquí. ¿Verdad? Aquí estoy más a gusto. ¿Sí? La otra típica, ¿qué te prohíben ahí en la congregación? Nada. Nada me prohíben. Y el que le prohíbe a uno realmente, ¿sabe quién es? El Espíritu Santo. El pastor no prohíbe, los líderes no prohíben, los servidores no prohíben nada. Pero cuando hay convicción de pecado en su vida y usted no obedece, aguas. Aguas, porque su testimonio puede ser pisoteado por mucha gente. Y no es que el Señor le exija, ¿verdad? No es que el Señor le imponga, pero es que el Espíritu Santo trae convicción de pecado y el Espíritu Santo nos muestra, muchachos, lo que nosotros tenemos que cambiar, quitar, porque sabemos que a Dios no le agrada, ¿sí o no? ¿Cuántas cosas, si usted ha volteado ahorita, voltea usted para atrás, cuántas cosas usted ha tenido que remover en su vida?
¿Cuántas cosas ha tenido que quitar en su vida de cosas que a usted le estaban hundiendo y lo estaban llevando a usted a dar un mal testimonio delante de los hombres? ¿Cuántos de ustedes, muchachos, tenían cosas en sus vidas que en vez de que su luz brillara, era algo opaco? Era algo que estaba en tinieblas y que lo tenían que quitar, que lo tuvieron que quitar del medio porque era algo que ustedes no les dejaba avanzar, que a ustedes no les dejaba ir al siguiente nivel. ¿Y sabes qué? Les digo algo, en el Señor no hay límite de niveles, muchachos. Cuando el Señor dice que nos lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria, es algo interminable. A veces uno llega, siente victorioso porque ya venció algo en su vida, porque ese pecado ya no te domina más, pero de repente pasa delante de ti otra prueba. De repente hay otra cosa que está enfrente de ti y el Señor te dice, ahora tienes que vencer esto. Amén. Por eso es bien hermoso el caminar con el Señor, porque con el Señor, muchachos, no hay límites. El Señor te lleva como Él te quiere llevar. Él te va llevando, Él te va guiando si tú te dejas guiar por Él. Si tú dejas que Él haga su obra en tu vida, entonces Dios te empieza a guiar y te empieza a moldear conforme a su voluntad y empiezas tú a darte cuenta que ahora sí puedes vivir en victoria. Y que ahora ya no eres esclavo. Fíjese lo que dice Romanos 6:22. 6:22. Yo sé que ustedes ya oraron por la palabra, así que no hay problema. Amén. A mí me encanta esto, muchachos. Fíjense. Dice, ay caray. Me asustó. Me asustó la pantalla. No sé quién le movió ahí, ¿verdad? Pero fíjese qué tremendo. Romanos 6:22, ya lo leyeron algunos, ¿verdad? Ahí en su Biblia o algunos ahí en la pantalla, pero lo voy a leer de mi Biblia. Y dice esto, tremendo. Dice, mas ahora, ¿sí? Que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Dice, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Sí, capish? ¿Sabe qué nos está hablando aquí? De 4 puntos, ¿verdad? Nos está hablando de 4 cosas que tú y yo necesitamos entender para que nuestra luz brille, para que vayamos al siguiente nivel. Necesitamos comprender este versículo. Y dice, ustedes ahora, muchachos, ¿cuántos hijos de Dios hay aquí? ¿Cuántos ya han confesado a Jesús como Señor y Salvador? Bueno, en ese momento, aunque usted no lo crea, aunque usted no lo entienda, aunque usted no lo alcance a comprender, en ese momento usted fue hecho liberto del pecado. En ese momento Dios dijo, ya no hay pecado para el que ustedes tengan que servir. Ya no hay ninguna esclavitud en ustedes. Sin embargo, dense cuenta, muchos podemos seguir batallando en pecados, ¿sí o no? Muchos podemos seguir luchando en pecados y en áreas de nuestras vidas, pero la palabra dice que ustedes fueron libertos en el momento que ustedes recibieron a Cristo Jesús. ¿Cuántos lo creen? ¿Y sabe para qué Dios lo hizo liberto? ¿Para qué Dios le dio la libertad? Dice la palabra que le dio la libertad para que usted venga a ser un servidor de Dios. Para que usted sea hecho siervo de Dios. Entonces aquí hay fíjense, aquí hay muchas cosas, muchachos, que podemos entender. ¿Por qué? Porque muchos todavía no servimos a Dios. ¿Por qué todavía muchos no tienen un compromiso de servicio para Dios? La pregunta es, ¿sabe cuál es la pregunta? Porque lo único que estorba es el pecado. Entonces la pregunta es, ¿habré sido yo verdaderamente liberto del pecado? ¿Habré yo verdaderamente recibido a Jesucristo como Señor y Salvador y en ese momento creí en lo que yo estaba haciendo o solamente lo hice por hacerlo? Porque aquí la palabra está bien tremenda. Dice, ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, dice, ahora usted tiene una obligación.
Ahora usted tiene una orden de parte de Dios y esa orden se llama fruto. Y ese fruto, muchachos, que usted tiene que dar se llama santificación. ¿Cuántos de ustedes viven en santidad? Aguas, porque sin santidad nadie verá a Dios. ¿Sí? Entonces ya vamos en la tercera. Primero, libertados del pecado. Amén. ¿Cuándo? Cuando recibimos a Cristo. Número 2, servidores, hechos siervos de Dios, hechos esclavos de Dios. ¿Sí? Si lo entendemos, si entendemos esas primeras dos partes, no vamos a tener ningún problema con la santificación. Y nos vamos a consagrar para Dios. Y vamos a apartar, vamos a poner nuestro cuerpo como un sacrificio. Dice Romanos, vaya conmigo un poquito a Romanos 12:2, hablando un poquito de la santidad. Romanos 12:1 dice, así que, hermanos, dice, os ruego por las misericordias de Dios, les está rogando el Espíritu Santo a la iglesia. Dice, que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, porque es tu culto racional. ¿Sí capich? Su cuerpo. Dice la palabra, muchachos, tu cuerpo lo tienes que presentar, ¿verdad? En sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Amén. Entonces, regresamos un poquito a Romanos 6:22 y nos damos cuenta entonces, muchachos, que Dios, cuando le confesamos y creímos con nuestro corazón, nos libertó de todo el pecado, ¿sí? Pero muchos seguimos siendo esclavos de un pecado. Muchos seguimos batallando con el pecado. ¿Sabe por qué? ¿Por qué mucha gente sigue batallando con los pecados? Porque mucha gente, muchachos, no se ha rendido completamente en sinceridad a la palabra de Dios, a lo que Dios dice en su palabra que usted y yo tenemos que hacer. Porque cuando usted ha sido liberto del pecado, dice que usted también automáticamente pasa a ser un servidor de Dios. Y cuando usted entiende que ese es ser servidor de Dios, usted anhela estar en el cuerpo de Cristo. Usted anhela ser parte del cuerpo, anhela ser parte de la función que a usted Dios le designó desde antes de la fundación del mundo para que usted sea útil en el cuerpo de Cristo. ¿Qué me dice esto? Que todos los que estamos aquí estamos llamados para servir. Todos, no hay una persona aquí. Dios no quiere que usted se la pase únicamente recibiendo y recibiendo y recibiendo. Y por eso al último, el punto número 4, dice que es la vida eterna. La vida eterna. ¿Se fija entonces cuál es el proceso de un creyente? El proceso de un creyente es nacer de nuevo. El proceso de un creyente es aprender a servir. El proceso de un creyente es buscar la santidad. Y por último, la vida eterna. ¿Quién dice amén? Entonces es bien importante, muchachos, que ustedes tengan esto en sus corazones. Que ustedes tengan esto. Y si hay áreas en sus vidas donde todavía siguen batallando y no se las han rendido a Dios, permítanme decirles que simplemente es porque no han creído a Dios. No le han creído a Dios. No han creído en el poder de Dios. No han creído que Dios, muchachos, solamente con una palabra que saliera de su boca es suficiente para hacer las cosas. Por eso muchas veces no damos fruto y no entendemos la santificación. Y seguimos con un pie en el mundo y con un pie en las cosas de Dios. Y seguimos batallando, muchachos, con las mismas áreas. Y seguimos dejando que el mismo pecado reine ahí en nuestros corazones. Porque la palabra dice, muchachos, que cuando tú y yo somos seducidos y atraídos por nuestras concupiscencias, es cuando pecamos nosotros. No es que muchas veces hay gente que siempre le está echando la culpa al enemigo, ¿verdad? Y lo está culpando de todo, pero la palabra dice que no es él. La palabra dice que son tus concupiscencias.
tus pensamientos que se desvían de Dios. Y cuando esos pensamientos crecen en extremo, crecen de una manera fuerte y grande en tu corazón, dice que esos mismos pensamientos te seducen y te atraen para que tú caigas en pecado. Pero en ese momento, lo maravilloso es que en ese momento, cuando tú entiendes en el proceso que estás, tú dices, wow, yo ya nací de nuevo, ahora debo de servirle a Dios, debo de buscar como fruto la santificación. Y en ese momento, cuando vienen esos pensamientos, es cuando el Señor te dice, hey, tus pensamientos los llevas cautivos a la obediencia a Cristo. ¿Sí? Y eso es lo que dice, ¿verdad? Dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, muchachos, sino que son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, para destrucción de argumentos, para destrucción de toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, cuando viene esa prueba, cuando viene ese pensamiento y me está seduciendo y me está trayendo para yo pecar, en ese momento yo recuerdo lo que la palabra de Dios dice y someto mi voluntad a ella. Amén. Someto mi voluntad a ella y le digo, Señor, tú dijiste que si yo creía en ti, que si yo confiaba en ti, Señor, tú dijiste, Padre, que cuando viniera la tentación, cuando vinieran mis pensamientos y cuando viniera esa ocasión, Señor, donde yo pudiese caer, tú dijiste, Señor, que tú me ibas a sacar, que tú me ibas a levantar. Tú dijiste, Señor, que porque yo he confesado tu nombre y he creído en el nombre de Jesucristo, tú dijiste que tú me ibas a levantar, Padre. ¿Verdad? Pero ¿qué pasa cuando la gente no para eso? ¿Qué pasa cuando la gente le sigue dando vuelta, le sigue dando hilo a los pensamientos que no vienen de Dios? ¿Sabe qué pasa? La gente cae y cuando cae, mucha gente, muchachos, después se siente peor. ¿Sí o no? Después se siente derrotada. Después dice, no, ya para qué voy a la congre, ¿verdad? Y el enemigo dice, te van a señalar en la congre, ¿eh? Mira, no hombre, ese pecado que estás haciendo se te va a notar en la cara. Dijo el pastor que los ojos son la luz del cuerpo, ¿verdad? Y mucha gente, muchachos, mucha gente desgraciadamente le deja de creer al poder de Dios y a la palabra de Dios. Y cuando eso sucede, muchos de nosotros, muchachos, nos quedamos en medio proceso. Entendimos el llamado, fuimos hechos parte del llamado de Dios, de la vida eterna por gracia, de la salvación por gracia. Fuimos parte, muchachos, de esa palabra. A lo mejor algunos fueron servidores, llegaron a ser servidores, llegaron a ser parte de un ministerio, pero ya no alcanzaron la santificación. Y cuando ya no alcanzaron la santificación, es lógico que tampoco alcanzaron la vida eterna. Por eso es bien importante, muchachos, que nosotros podamos entender lo que Dios quiere de nosotros. Es bien importante, muchachos, que nosotros, dice la palabra, no nos conformemos a este mundo, sino que seamos transformados, que verdaderamente dejemos que la luz del Señor brille en nosotros, que nosotros entendamos que no podemos cambiar en nuestras fuerzas, iglesia. No es con espada ni con ejército, sino con el Santo Espíritu del Señor. Fíjense, ojalá que nosotros no llegásemos a caer, muchachos, en esta condición que dice el apóstol Judas, muchachos. Vamos a Judas y vamos a ver lo que dice la palabra, muchachos. En el versículo 22, bueno, voy a leer desde el 17 al 23 para que podamos darnos cuenta de la importancia de lo que estamos viendo y cómo Dios quiere que tú y yo, ¿verdad?, nos conservemos en el amor de Dios, esperando su misericordia, esperando su gracia, su favor. Pero escuchen, muchachos, Dios no es cómplice de ningún pecado. Y si usted está batallando en algún pecado, usted no puede ser libre de algún pecado, no piense ni se le ocurra que Dios lo está permitiendo. ¿Ok? Dice la palabra, Judas 17 dice, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían,
En el postreres tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Escuchen, estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen ¿a quién? No tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, ¿cuántos amados de Dios hay aquí? Edificándonos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para vida eterna. ¿Se acuerda el punto número 4 del versículo 22 de Romanos 6? El fin es la vida eterna. Y dice el 22, algunos que dudan, convénzalos. A otros dice, sálvenlos, arrebatándolos del fuego. Y de otros dice, tengan misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Wow, digo, Señor, que nosotros no seamos de estos terceros. Que nosotros no seamos, muchachos, de esos que nunca les cayó el 20 y que quisieron vivir la vida a su manera, en desenfreno y hacer su voluntad y estar con un pie en el mundo y con un pie en el Señor. Y dice que esos muchachos, a esos tenemos que tener misericordia de ellos con temor, pero tenemos que aborrecer la ropa contaminada por su carne. ¿Se imagina? ¿Se imagina hasta dónde puede llegar una persona, muchachos, que ya conoció el Evangelio? Que ya conoció la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que Dios nos dice acerca de ellos? Nos dice, esa ropa ustedes ya no la pueden tocar. Está contaminada. Señor, pero tú dijiste que sí, yo les dije que tengan misericordia. Ahí dice, tengan misericordia con temor. Pero aborrezcan las obras que ellos hacen. Aborrezcan lo que esas personas están haciendo en lo oculto, en donde nadie los ve, en donde ellos creen, muchachos, que no pasa nada, porque nadie los está viendo. Pero cuando el Espíritu Santo a usted le revela la condición de esa persona, muchas veces va a ser para que tú te apartes de esa persona. Muchas veces va a ser para que tú digas, hey, yo no puedo estar contigo, campeón, y no me lo tomes personal. Te amo en Cristo Jesús. Y Dios dice que yo sea misericordioso, pero no puedo estar contigo. Qué tremendo, ¿no, muchachos? ¿Por qué? Porque esas personas tienen que darse cuenta que de Dios nadie se puede burlar. Que todo lo que usted esté sembrando, eso lo va a cosechar. Usted está sembrando desamor, entonces ¿qué va a cosechar? Desamor. Usted está sembrando falta de respeto a su marido, entonces usted va a sembrar falta de respeto de su marido. ¿Qué es lo que usted está sembrando? Usted está sembrando tomatitos, pues va a recibir tomates, ¿verdad? Y los va a dibujar como con un corazoncito porque están rojos y le va a dar a la gente. Lo que usted esté sembrando, eso está cosechando. Lo que usted esté sembrando. Si usted está sembrando para la carne, va a cosechar para su carne. Si usted está sembrando para el Espíritu, usted va a cosechar para el Espíritu. ¿Qué está sembrando usted ahorita en su corazón? ¿Qué está sembrando usted en su vida? ¿Qué es lo que usted anhela? ¿Qué es lo que usted quiere? ¿Qué es lo que usted espera que Dios haga con usted? Preguntas que a veces mejor no las contestamos, ¿no? ¿Verdad? Porque a veces ni nosotros mismos sabemos qué queremos. ¿Y sabe por qué pasa eso? En la condición del hombre, del ser humano, muchachos. Porque nosotros todavía no hemos entendido el proceso del llamado, del servicio, de la santificación y de la vida eterna. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Amén. ¿Cuántos ahí la llevan? ¿Cuántos se están esforzando día a día? ¿Cuántos dicen, sabes qué? Sí, el enemigo y mis pensamientos me han querido tumbar, pero me levanto en su nombre. Me levanto en su nombre y vuelvo a sacudirme y vuelvo a seguir adelante. Amén. Por eso la escritura dice que de modo que si alguno está en Cristo, ¿verdad? ¿Qué dice? Sí, pero dice las cosas viejas pasaron.
O sea, si alguno está en Cristo, dice, ahora tiene autoridad. Si alguno está en Cristo, dice, ahora el pecado no se va a enseñorear de esa persona. Si alguno está en Cristo, ahora le va a llamar a lo malo malo y a lo bueno bueno. Si alguno está en Cristo. Si alguno está en Cristo, va a anhelar caminar en santidad. Amén. Si alguno está en Cristo, va a anhelar la vida eterna. Y si alguno está en Cristo y ve que los que le están rodeando en su diario vivir se están yendo al infierno, pero si alguno está en Cristo, va a tener misericordia de esas personas. Amén. Usted no se puede quedar callado. No te puedes quedar callado viendo a la gente que está haciendo lo contrario a la voluntad de Dios y que tú no le digas al menos, hey campeón, el Señor te anda buscando. ¿Cuál Señor? Dice la gente, el que está allá arriba, el que te conoce, el que conoce todo lo profundo de tu ser, de tu mente, de tus intenciones, de tus tuétanos y tus coyunturas. Hay un Señor que te conoce a la perfección como eres tú. ¿Y qué crees? Te anda buscando, campeón. Ah, pero es que yo voy a la iglesia, ¿verdad? Yo tengo mi religión. No te hablo de ese Señor. No te hablo de Él. Te hablo del único que te conoce completamente como fuiste formado, ¿verdad? Dice, desde el vientre de tu madre. El único que te formó. Salmo 139, vamos para allá rapidito. ¿Se están gozando? Es que Dios nos ama tanto, muchachos. Es que la iglesia es lo más precioso que Dios ha hecho, es lo más hermoso que Dios ha formado. Imagínense, dice que Cristo, muchachos, es la cabeza de la iglesia. ¿Y sabe qué es una cabeza sin un cuerpo? Usted imagínese, nada más, mi cabeza aquí puesta nada más hablando, ¿verdad? Y sin cuerpo. Bueno, pues Cristo es nuestra cabeza y el cuerpo, muchachos, somos nosotros. Y dice que por este cuerpo, muchachos, Él dio su vida, ¿verdad? Él fue a la cruz, Él dio su sangre, Él derramó todo su ser para que un día, muchachos, su cuerpo estuviera fuerte, estuviera bendecido y estuviera fortalecido. Amén. Imagínense ustedes qué tremenda la importancia de entender esto, ¿no? Y dice la palabra, muchachos, en el Salmo 139, versículo 13 en adelante, escuche. Esas palabras que usted puede usar a la gente que no conoce al Señor, pero que está alrededor de usted. Y nunca se le olvide, donde usted trabaja, donde usted se desenvuelve diariamente, simplemente es una plataforma que Dios le ha dado a usted para que usted brille la luz de Jesús. Salmo 139 dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de ¿qué? Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro, dice, estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Y escuche el 18. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. ¿Quién dice amén? ¿Sabe qué pensamiento, qué mente es esta, muchachos? Es de una persona que está enamorada de Dios. Es de una persona que ya le cayó el 20, ¿verdad? Que ya fue alumbrado en su espíritu, en su entendimiento y que sabe ahora quién es esa persona por el poder de Dios que mora en ella. Amén. Entonces es bien importante que nosotros entonces, muchachos, deseemos, ¿verdad? Deseemos crecer, anhelemos verdaderamente ser servidores, que seamos instrumentos verdaderamente de Jesucristo, muchachos, afuera de estas cuatro paredes. Amén.
O sea, que no nos enfoquemos nada más, muchachos, a saber que somos parte de una congregación, de una comunidad cristiana. Eso es maravilloso, es un mandato de Dios, Dios lo exige. Dios dice, ¿verdad? En Hebreos 9:25 dice que muchos muchachos se han dejado de congregar. Pero escuche, muchas veces la gente confunde esto, porque cuando piensan que se congregan y que son fieles a la iglesia, piensan que eso es suficiente y que no falta nada más. Pero no es así, muchachos. Hebreos 9:25 nos dice, ¿verdad? Que nosotros no debemos dejarnos de congregar como muchos tienen por costumbre, muchachos. Y dice, ¿y cuánto más si vemos que aquel día se acerca? Dice la palabra. O sea, el día, ¿cuál es ese día? El día en que Jesús vendrá por nosotros, ¿verdad, muchachos? Sí, Hebreos, ¿qué les dije? Me equivoqué, ¿verdad? ¿Es cuál? Ah, bueno, qué bueno, tú sí lees la palabra. Dice, no dejando de congregarnos, ¿verdad? No hay palabra. No dejando de congregarnos, dice, como algunos tienen por costumbre, sino dice, exhortándonos. Y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca, muchachos. Aquel día está corto. La palabra dice, muchachos, que las señales están siguiendo a la palabra. Las señales siguen la palabra. Y todo lo que está sucediendo en el mundo, muchachos, para nosotros son señales. Y eso está diciendo que el Señor viene pronto por nosotros. Entonces, imagínense, muchachos, muchos de nosotros nos conformamos con congregarnos, con venir a este lugar, pero se nos olvida que la luz de Jesucristo tiene que brillar en nosotros allá afuera. Amén. Y allá afuera, muchachos, es donde está la necesidad. Allá afuera es donde la gente que te rodea en tu trabajo a veces necesita un buen saludón, una buena saludada y un buen Dios te bendiga, pero de corazón. Amén. Pero la gente que está afuera, muchachos, no se va a convertir si te ve que eres una persona religiosa y hablas de Dios, pero con tus hechos demuestras lo contrario, ¿verdad? La gente allá afuera está viendo, está esperando ver, escuche, aunque ellos están llenos de fallas y errores, están esperando ver personas íntegras, están esperando ver personas que son sencillas, están esperando ver gentes que son iguales adentro y fuera de la congregación. Amén. Tú eres de ellos, ¿sí? Eres del mismo carácter, o sea, eres la misma persona, eres buena onda aquí y afuera. ¿Sí? ¿Y vives en santidad aquí y afuera? ¿O nomás aquí? Porque aquí este lugar está santificado, aquí no hay bronca, ¿verdad? Todos estamos santificados aquí. Aquí está la presencia de Dios, aquí está su palabra, aquí está el Señor con nosotros, pero el problema es allá afuera. ¿Sí? Y no es que te preocupes de lo que la gente ve en ti o la gente diga de ti, pero debes de preocuparte de lo que Dios está viendo en ti. Amén. ¿Qué es lo que Dios está viendo en ti? En tu intimidad. En tu intimidad, ¿qué está viendo el Señor en ti cuando tú estás solo? Cuando no está nadie contigo. Cuando tú estás solo completamente en tu casa, en el trabajo, en tu computadora, en tu celular. ¿Qué es lo que Dios está viendo en ti? No me digas. Pero ahí es donde se demuestra si verdaderamente nosotros somos lo que decimos o lo que creemos que somos. Fíjate lo que dice Hebreos capítulo 4, versículo 13. A ver si ya recuperamos la palabra. Hebreos 4:13, ¿ya? Y dice, fíjese lo que dice, y no hay cosa creada, ¿qué dice? Que no sea manifiesta, ¿dónde? Antes bien, dice, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. ¿Quién dice amén? Ahí es donde uno dice, Señor, me estás viendo, ¿verdad? Señor, tu mirada está sobre mí. Ay, Señor, mejor me alineo contigo. Mejor hago tu voluntad, ¿verdad? Porque es gacho cuando uno le falla a Dios deliberadamente. Ay, te sientes bien gacho cuando el Espíritu Santo te redarguye, ¿sí o no? Dices, ay, Señor, ¿por qué lo hice? Señor, ¿por qué hice? ¿Por qué me clavé ese dinero? Ah, no es cierto. ¿Por qué lo hice, Señor? ¿Verdad? Ya después dices, Señor, perdóname, Señor. Pero eso es hermoso,
porque el Espíritu Santo está contigo, ¿verdad? Bronca, ¿sabe cuál es la bronca? Cuando ya no sientes nada. Cuando ya sigues haciendo lo malo y ya no sientes nada. Y todavía crees que eres cristiano. ¿Te acuerdas de Sansón? ¿Y qué le pasó a Sansón? ¿Se acuerdan? Él creía, ¿verdad?, que la presencia de Dios estaba con él. No, hombre, es el Señor, yo ahí no puedo estar. Es un baquetón. No, Sansón cree que se va a burlar de mi espíritu. Llegó el momento, muchachos. Por eso les digo, cuánto cuidado no tenemos que tener cuando hacemos algo y algo que no es recto delante de Dios. Y que a veces lo seguimos haciendo y lo seguimos haciendo. Y a veces nos excusamos diciendo, no puedo. ¿Se imagina si eso hubiera sido el pretexto de Sansón? Señor, es que no puedo, Señor. Es que las mujeres me encantan. Es que las mujeres, Señor, que son de otras razas y de otros pueblos, están más bonitas que las de las mías, Señor. ¿Se imagina? Digo, y es un pretexto real, ¿verdad? Que nos causa risa. Pero es verdad, muchachos. Por eso la presencia de Dios se apartó de Sansón. Porque él no entendió que él no podía seguir jugando con la gracia de Dios. O sea, la gracia de Dios se aparta del hombre. La gracia de Dios se aparta, muchachos, de las personas cuando pensamos que el Señor me va a aceptar todos mis errores y todas mis fallas y todos mis pecados, pero vez tras vez, tras vez, tras vez. No, dice el Señor, no jueguen con eso. No jueguen con eso. Yo les doy poder, yo les doy gracia, yo les doy sabiduría para que ustedes caminen en victoria y para que ningún pecado se enseñoree de ustedes. Amén. No lleguen a ese nivel, no lleguen al nivel, muchachos, donde ya no puedan llegar al otro, donde ya no puedan subir, donde su luz ya no brille. No lleguen a ese momento, porque son los momentos más vergonzosos de cada ser humano. Son los momentos más vergonzosos, muchachos, cuando más hondo caemos sabiendo que Dios está con nosotros. Sabiendo, muchachos, que Él no quería que nosotros cayéramos hasta lo más profundo. Por eso es bien importante que nosotros, muchachos, comprendamos la palabra de Dios, que nosotros leamos la palabra de Dios con el único anhelo y deseo, muchachos, de crecer, de conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas y de darnos cuenta, muchachos, que separados de Dios no podemos hacer nada, ¿sí? Entonces tenemos que entender, muchachos, que Dios nos está llamando para que nosotros no nos quedemos chaparritos, ¿verdad? Ni que nosotros nos quedemos llenos de la palabra. Dios nos está llamando para dar fruto. Dios nos está llamando, muchachos, para crecer, para caminar una vida victoriosa, para llevar una vida en autoridad sobre el pecado. Y se lo repito, muchachos, sobre aquellos que han creído en Dios, muchachos, ningún pecado se va a enseñorear de ellos. Ningún pecado, ningún pretexto, ninguna arma forjada prosperará, muchachos, en contra de los hijos de Dios. Aunque el Señor ha hecho al enemigo, el Señor lo hizo con un plan y lo hizo con un propósito. Pero cuando usted ya está enterado de quién es usted en Cristo, cuando usted se empieza a enamorar de Dios, entonces le digo, ninguna arma forjada va a prosperar en contra de su vida. Ningún pecado, muchachos, los va a hacer caer a ustedes. Ningún pecado, ninguna artimaña, ninguna mentira de Satanás va a hacer que el pueblo de Dios caiga cuando uno ya entendió quién es como un hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Vaya conmigo a Isaías 54. Y voy a leer 2 versículos aquí, muchachos, que son bien importantes para que usted vea el poder que usted tiene como un hijo de Dios. Versículo 16. Bueno, voy a leer desde el 15, para que usted agarre la promesa. Versículo 15, Isaías 54, 15. Si tenemos palabra. Dice el Señor, si alguno, escucha iglesia, aduéñese de esta promesa. Si alguno conspirare contra ti, ¿qué dice? Lo hará sin mí. El que contra ti conspirare delante de ti, ande pues. ¿Quién lo cree? Vea el 16. He aquí dice que yo hice al herrero
que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra, y yo he creado al destruidor, ¿para qué? Amén. ¿Y a qué vino el enemigo? A robar, a matar y a destruir. ¿Pero quién creó al enemigo? Jehová, Dios. Lo hizo con un propósito. Por eso escuche, esto está bien tremendo, porque cuando usted empieza a caminar en la verdad, cuando usted empieza a caminar en autoridad y en la victoria que Dios le quiere dar a usted, muchachos, entonces este enemigo que Dios creó para destruir, el destruidor, ya no va a tener ninguna autoridad sobre usted. ¿No se goza? Ya no va a tener parte ni suerte en su vida, porque el Señor no se lo va a permitir. Por eso vea lo que dice el 17. Entonces, ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio, porque esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá. Dijo, ¿quién? Él lo dijo. Dele un aplauso a su rey. Amén. 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 Ese es nuestro Dios, muchachos. Él es el Dios al que le servimos. Es el Dios que dio su vida por nosotros, muchachos. Es el Dios que quiere que tu vida sea una vida fructífera. Que tu vida vaya en prosperidad. Que tu vida vaya alumbrando. Que tu vida vaya creciendo en las cosas de Dios. No te conformes con lo que tienes ahorita. No te conformes con lo que Dios te ha dado hasta ahorita. Hay mucho más para ti. Amén. Dios te va a bendecir de una manera que ni tú mismo te puedes imaginar. Pero Dios quiere que seas sencillo, que seas humilde y que te acerques con un corazón simplemente donde reconozcas que tú no puedes hacer las cosas y que tú quieres que Él las haga en ti. Amén. Cierre sus ojos. Bendito Padre, le damos gracias, Señor, en esta mañana. Gracias, Padre precioso, por tu presencia. Gracias por tu poder, Señor. Gracias porque tú conoces nuestra vida, porque tú conoces nuestro acostar y nuestro levantar, Señor. Tú conoces, Señor, nuestra salida y nuestra entrada. Tú conoces dónde trabajamos, Padre, y a la gente que nos rodea. Tú también la conoces, Padre. Señor, pero hoy yo solamente quiero pedirte por esta congregación, Padre, que seamos luz, Padre. Seamos luz verdadera, que nosotros, Señor, podamos guardar tu testimonio verdaderamente, Señor. Que nosotros, Señor, verdaderamente podamos marcar la diferencia donde quiera que estemos, Señor. Que tu palabra, Señor, nos inunde cada día más, Señor. Que tu palabra, Señor, se haga viva en nosotros. De tal manera, Padre, que nosotros podamos, Señor, ser de bendición donde quiera que estemos, Señor. Bendice esta congregación. Bendice nuestra congregación. Estás trayendo tantas almas, Padre, a este lugar, en todos los servicios. Estás haciendo tantas cosas, Señor. Y queremos, Padre, que seas tú enseñándonos, que seas tú revelándonos, que seas tú, Padre, trayendo revelación y sabiduría a tu iglesia, pero sobre todo, Señor, el celo de honrarte, el celo de servirte, Señor, el celo de agradarte a ti, Señor, solamente a ti, Señor, y que podamos entender para qué tú nos has llamado, para qué tú nos hiciste libertos del pecado y siervos tuyos, Señor, que podamos entender, Señor, que nuestro fruto debe de ser la santificación, Padre. Que nuestro fruto debe de ser la santificación para que nuestro fin verdaderamente sea la vida eterna, Señor. Que no haya duda en nuestro corazón, Señor, de que te estamos agradando, de que estamos haciendo lo correcto, Señor. Y que cuando no estemos haciendo lo que a ti te agrada, Señor, Padre, que tú nos puedas perdonar y que podamos acercarnos a ti confiadamente y podamos sacudirnos los pies y levantarnos y seguir adelante, Padre. Pero no siendo esclavos de lo mismo, no batallando en lo mismo, Señor, no luchando con lo mismo, Señor, sino sabiendo, Padre, que tú ya venciste, que tú ya nos diste la victoria en cada área y en cada situación de nuestras vidas, Padre. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a llegar al siguiente nivel, ayúdanos, Señor, a crecer verdaderamente, Señor, como tus hijos, Padre.
Ayúdanos, Señor, a que tu luz brille en nuestras vidas, Señor. Que la gente que nos rodea, Señor, sepa, Padre, que te amamos. Y si te amamos, Padre, tu palabra dice que te obedecemos. Y si obedecemos, tu palabra dice que guardamos tus mandamientos, Señor. Y si guardamos tus mandamientos, Señor, es porque queremos agradarte a ti y queremos que tú te glorifiques en nosotros, Señor. Te damos gracias por esta palabra y permite, Señor, que no vuelva vacía y que dé fruto en su tiempo, Señor. Que dé fruto en su tiempo, Señor. Y enséñanos, Padre, a ser misericordiosos como tú eres misericordioso. Enséñanos, Señor, a ser compasivos como tú eres compasivo, Padre. Y cambia nuestras vidas, Señor, para que tú te glorifiques verdaderamente en nuestros corazones, Señor. Te damos gracias en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo.